Comenzamos lo que es conocido la Semana Santa y hoy en particular es Domingo de Ramos. Pudiéramos preguntar a algunos por qué el nombre Semana Santa. Santo significa apartado o separado. Entonces se puso Semana Santa porque fue esta semana separada o apartado para introducir a la humanidad la redención del hombre. Para los cristianos, Semana Santa significa conmemorar la pasión y la muerte de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. Y pues nosotros como cristianos creemos en vivir una vida santa y no lo más una Semana Santa. ¿Cuántos dicen amén? Lo más importante es crear un ambiente en este tiempo de aprendizaje y reflexión a lo que nos permite comprender y apreciar el significado de lo que sucede o lo que sucedió la semana antes del Domingo de Resurrección. Entonces, en esta tarde les quiero hablar sobre la entrada triunfal de Jesús. Nuestro texto se encuentra en Juan capítulo 12, del versículo 12 al 13. Si gustan abrir sus Biblias, a Juan 12, versículo 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, venimos delante de tu trono en el nombre de Jesús, agradecidos porque nos permites estar aquí con vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Padre, estamos alegres y contentos de estar en tu casa, alabando y adorando tu santo nombre. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, permite que podamos recibir la palabra de vida. Danos oídos para oír y un corazón entendido para recibir. Abre, Señor, nuestros corazones y que esta palabra sea sembrada en buena tierra y que traiga fruto a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Semana Santa también es conocido como la Semana de la Pasión. Los americanos pues le dicen Passion Week. Y se llama así o se le ha llamado así debido a la pasión con la que Jesús fue voluntariamente a la cruz para pagar por nuestros pecados. Jesucristo verdaderamente reveló su pasión por nosotros en lo que Él fue voluntariamente a la cruz para sufrir y morir por nosotros, tomando nuestro lugar. Y fue con esta pasión con que nos amó y dio su vida por nosotros. Por eso dice su palabra en Juan 10, del versículo 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué palabras tan ciertas, ¿no? Y en esta tarde vamos a ver lo que significa Domingo de Ramos, lo que significa la entrada triunfal de Jesús. ¿Por qué es importante? Pues sabemos que los 4 evangelios registran este acontecimiento porque es algo muy importante y tiene mucho significado la entrada triunfal de Jesús. Ahora vamos a ver el pasaje a donde se encuentra nuestro texto. Si gustan, ahí mismo a donde leímos nuestro texto, vamos ahora a leerlo una vez más, pero está del verso 12 al 19. Dice así su palabra. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta,
Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se le había dicho, se había hecho. Versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: si veis que no conseguéis nada, mirad, el mundo se va tras de él. Está ahí. Bueno, sabemos que comienza con grandes multitudes aquí. Lo que dice el verso 12 de nuestro texto. El siguiente día, grandes multitudes. Y estas grandes multitudes venían para la fiesta más grande de los judíos, que era la fiesta que es la Pascua. Y pues muchos de ellos venían desde Galilea, y cuando venían con corderos para sacrificar un cordero, como la ley judía lo requería, ¿verdad? Que el cordero de la Pascua, se dice la ley que el cordero de la Pascua tuviera que vivir con la familia por menos de 3 días antes de ser sacrificado, así como lo dice Éxodo capítulo 12 del 3 al 6. Pero quiero que notemos algo interesante también, que un historiador conocido como Josefo, que era un historiador judío, nos dice que en un año se llevó a cabo un censo del número de corderos sacrificados para la Pascua en esa época, que eran como 256,500 corderos. Imagínense, 250,000 de estos corderitos que venían, ¿verdad?, para ser sacrificados, porque esto era la ley judía. Y esto era, en otras palabras, pues había tantos, un número tan grande, y pues en Jerusalén por esos días. Y pues en este tiempo, en esta hora, pues a Jesús entró a la ciudad. Entró a una ciudad a donde había tantos corderitos por donde quiera que iban a ser sacrificados. Pero qué cosa, ¿no? Porque siendo él el mayor de los corderos, siendo él el cordero de Dios que iba a ser sacrificado, me imagino a lo que él se pensó viendo todos estos corderitos, que ahora él iba a tomar el lugar principal como el cordero de Dios, porque Jesús es conocido como el cordero de Dios. Mira, dijo Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y el siguiente día, pues, lo que dice Juan, que el siguiente día así vio a Jesús y lo declaró como el Cordero de Dios. También en Apocalipsis es conocido como el Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Cuántos aquí somos llamados? ¿Cuántos son elegidos? ¿Cuántos son fieles? Amén. Entonces somos del Cordero. Él es el Cordero de Dios, Señor de señores y Rey de reyes. Y también dice ahora nuestro texto, el versículo 13, lo que acabamos de leer: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? El Rey de Israel. Notemos aquí el verbo que aclamaban,
pues en alta voz, a gritos, que describía una acción que se repetía. Y pues aquí varios comentaristas opinan que el verbo a recibirle era una recepción, como en una recepción, se refiere a una recepción oficial, ¿sí? Un término que se usaba cuando se trataba de una persona de eminencia. Y las ramas de palmera se usaban en estas fiestas judías. Y esto también está en el Viejo Testamento y era un símbolo de victoria. Allí en Levítico 23:40. Estoy dando lo más, ¿verdad? Lo que significaba y por qué, ¿verdad? Tomaron estas palmeras, qué significó su entrada. Dice Levíticos 23:40, me puede seguir con la vista para no, ¿verdad? Pasar mucho tiempo allí. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y regocijarás delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y pues esto es lo que vemos en nuestro texto. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle como una recepción y clamaban Hosana, ¿sí? El término Hosana, pues ya sabemos muchos lo que significa. Significa salva ahora, sálvanos, te imploro. Y esto pues es la transliteración de arameo o hebreo, y eso es lo que significa Hosana. Y esto también lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 26 al 27. Todo lo que está aquí en nuestro texto, hermanos, ya está en el Viejo Testamento. Está registrado. No son cosas que lo más se le prendieron una idea o se les prendió el foco a esta gente a decir cosas que no tenía sentido. Todo en la Biblia tiene un sentido. Tiene que uno conectar entonces las escrituras para entender. La Biblia se explica sola, pero tiene que uno estudiarlo para saber lo que significa. Dice ahí Segunda de Reyes 6, 26 al 27, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío, que quiere decir Hosana. 27, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Bueno, quiero que notemos la descripción mesiánica aquí que se usa en estos términos. Dice, el que viene en el nombre del Señor. ¿De dónde vienen estas palabras que gritaban la gente a recibir a Jesús? Vienen estas palabras del Salmo 118, del 25 al 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito, dice el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, cuando la multitud oyó que Jesús venía, gritaron Hosana, que significa sálvanos ahora, sálvanos, salva, te imploro. Entonces, lo vieron como su nuevo rey, viniendo a traer salvación a Israel, salvación de la opresión política y social. Por eso ellos comenzaron a clamar y a gritar, sálvanos, te imploro, ¿sí? El que viene en el nombre del Señor. Ellos miraban a Jesús como, sí, el rey que vino a salvar, pero tenían algunos conceptos equivocados aquí. Porque ellos pensaban que Jesús vino a salvarlos de la opresión política y social que pues estaba en ese tiempo, porque sabemos que estaban bajo el yugo romano, el imperio romano, y ellos tenían esa mentalidad que pues va a venir a quitarnos, ¿verdad?, ese yugo sobre nosotros. Ellos no sabían que Jesús vino a conquistar los corazones de los hombres, que su reino no era de esta tierra. Lo que ellos sabían era que Jesús anteriormente había resucitado a Lázaro, y por eso muchos estaban esperando a este Jesús, porque ellos supieron que había resucitado a un muerto llamado Lázaro,
Y esto era un grande acontecimiento que fue escuchado por todas partes. Entonces ya la gente estaba pues interesadas de saber quién era este Jesús. ¿Este será el Mesías que estábamos esperando? Tiene que ser. Nadie puede hacer las obras que él hizo. Y se oyó que levantó a Lázaro de los muertos. Entonces, al pensar esto, la gente que resucita de los muertos, sin duda pues podía restaurar el reino de David y librarnos del dominio romano. Me imagino que así era el pensar de ese momento. Y así como estos judíos, hay muchos que tienen conceptos equivocados de Jesús, ¿sabía? Porque uno puede pensar algunas cosas que quizás tú que te han enseñado o piensas que es correcto, pero no es correcto. Porque también así como ellos pues tenían ese concepto que Él va a venir a conquistar, es un conquistador terrenal y un conquistador militar. Sin embargo, no fue así. Estaban equivocados en su forma de pensar de Jesús, ¿sí? Y por eso Jesús les preguntó a sus discípulos en una ocasión, ahí en Lucas 9, del 18 al 21, Él les pregunta para ver si tienen la perspectiva y el concepto correcto de quién es Él y cuál era su propósito. Lucas 9, del 18 al 21 dice: un día mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a sus discípulos que estaban con Él: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que piensa la gente de quién soy yo? Y pues vemos aquí a la respuesta de los discípulos que tenían muchos conceptos, ¿verdad? Muchas formas de pensar de quién era Jesús. Y ellos respondieron, versículo 19, unos dicen que eres Juan el Bautista. Mira nomás. Fíjense, ¿cómo piensa la gente? Aquí nos damos cuenta que muchos piensan diferente de lo que uno puede creer de Jesús. Pues yo creo así, yo creo en esto, y todos tienen sus opiniones. Por eso no nos podemos basar, ¿sí?, en lo que los demás piensan. Tenemos que basarnos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 19, ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que Elías y otro más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Y pues bien contestó Pedro, esa revelación fue dada por el Padre. Entonces ahora hay muchos cristianos que también están equivocados en cuestión por qué vino Jesús. Sabemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 19, 13, eso es lo que nos dice, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también sabemos que Él quiere reinar en nuestro corazón, como Rey, como Señor y Rey. Eso implica que Él es el dueño, Él es el amo y que Él es el que manda. Porque los conceptos errados hoy en el cristianismo son muchos conceptos errados que tienen sobre el propósito de Jesús. Muchos creyentes piensan que pues Él vino a cumplir mis deseos. Él vino a hacer mis sueños realidad y a hacerme rico, algunos piensan. ¿Sabía? Así presentan el evangelio, un evangelio de prosperidad, un evangelio de lo más de milagros y todo es para ti y todo es por ti, ¿sí? No, lo que vemos en las Escrituras y lo que enseña la palabra de Dios es que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que Él vino para reinar en nuestro corazón y debe que ser el dueño de nuestro corazón, de nuestra vida. Entonces la razón por cual se llama hoy Domingo de Ramos es porque era
un domingo antes del domingo de la resurrección, que entró a Jerusalén y lo recibieron como rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y pues este evento es también conocido pues como la entrada triunfal, aunque su triunfo no era todavía tan evidente. Y la descripción de este evento señala la entrada de un rey de paz, más bien más que un conquistador triunfal. En todo caso, es un acto aquí que podemos ver mesiánico, realizado en un momento que es sumamente importante. El Domingo de Ramos marca el viaje humilde y triunfante de Jesús hacia su sacrificio que iba a ser en la cruz. Este es el camino hacia la cruz. Y antes de ir a la cruz, tuvo esta entrada triunfal a Jerusalén, que tiene un grande significado, ¿sí? Podemos ver en el Evangelio de Mateo cómo lo fue recibido. Ahí también lo describe esta entrada triunfal, Mateo 21:8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Aquí dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Bueno, aquí este verso nos dice que pusieron sus mantos, sus vestidos en el camino por donde él pasaba, y otros cortaban ramas que estaban tendiendo en el suelo. Y todo pues sirvió como una alfombra improvista para recibir a Jesús, que venía montado en un asnillo, un asno, ¿sí? Un burrito. Es lo que nos dice Juan 12:14 de nuestro texto. Y pues con este gesto de poner sus mantos, sus vestiduras y palmas, era un gesto, sí, mostrando respeto y homenaje hacia Jesús. Esto también pues lo vemos en el Viejo Testamento, en Segunda de Reyes 9:13. Entonces cada uno tomó apresuradamente, dice aquí, su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así lo declararon a Jehú como rey. Pero hicieron aquí, ¿verdad? Eso que se vio también en el Evangelio de Mateo, que pusieron su manto en el piso, como algo que significa pues de honra y homenaje, de respeto a una persona tan importante. Y pues Jesús, el hombre más importante de la historia. ¿Cuántos saben que Jesús es el hombre más importante de la historia? Quiero que noten estas palabras que un cristiano escribió. No sé, el autor es desconocido, pero dijo estas palabras acerca de Jesús. No tenía sirvientes, pero le llamaron rey. No tenía título, sin embargo, le llamaron maestro. No tenían medicinas, no tenía él medicinas, sino le llamaron sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó batallas militares, sin embargo, conquistó el mundo. Él no cometió ningún delito, sin embargo, lo crucificaron. Fue enterrado en una tumba, sin embargo, vive hoy. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios? Dale un aplauso por eso. Porque sabemos que Él entró a Jerusalén, hizo esa entrada triunfal, pero fue a la cruz por nosotros, por esa pasión que tenía hacia nosotros. Pero no se quedó, sí, en la tumba, y resucitó. Ahora, esta entrada fue especialmente significativa porque era el cumplimiento profético del Antiguo Testamento. Muchos libros proféticos describen al Mesías montado en un burro, en un asno, como lo hizo
Jesús, y lo vemos en Zacarías 9:9. Lo vamos a ver enseguida también. Pero la multitud, emocionada y llena de fe, tomó ramas de palmera y las tendieron, las tendieron para que pasara Jesús entrando a la ciudad. Y ellos expresaron, pues, con esos saludos tradicionales que ellos estaban acostumbrados para recibir a un rey, y pues a la realeza de esa época, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La entrada triunfal de Jesús nos recuerda de nuestra necesidad como creyentes de reconocer su importancia en nuestras vidas. Al igual que aquella multitud, hermanos, debemos mostrar alegría, ¿sí?, y gratitud a Cristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una de las formas las formas que podemos hacer eso es alabando al Señor, bendiciendo su nombre. Por eso nos reunimos. Por eso es tan importante venir a la casa del Señor, no, ¿verdad?, cuando ya se está terminando la alabanza, o algunos dicen: es que la palabra es importante. Sí, la palabra es importante, pero ¿sabe qué también es importante? Que tú alabes y adores al Señor. Le alabamos porque estamos agradecidos con Él. Venimos para alabar su nombre. Es la forma que nosotros le ministramos a Él nuestra gratitud, nuestra alegría, que Él vive en nuestro corazón cuando cantamos alabanzas al Rey. Y Él nos ministra a nosotros cuando nos comparte, nos da su palabra. Y hay esa relación, ¿sí? Nosotros le alabamos y Él nos da su palabra. Entonces la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos invita también a celebrar su llegada a nuestras vidas. A nuestras vidas. Jesús vino a entrar y triunfar en nuestros corazones, ¿sabía? Él entró en Jerusalén, pero Él quiere entrar en tu corazón. Y ahí quiere triunfar. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces, hermanos, son como obstáculo que impide que Él triunfe. Pero Él vino a triunfar en nuestros corazones sobre todas las cosas. Y pues a través de los años puedo reconocer cómo Él ha sido triunfante en mi corazón, en mi vida. Ahora dice el versículo 14 de nuestro texto, Juan 12, 14 al 15, lo que leímos: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Bueno, pregunta aquí, ¿por qué necesitó un asnillo o un burrito? Sea que estaba cansado Jesús y ya no quería caminar, y por eso necesitaba, ¿verdad?, un asno para llevarlo. La respuesta es no. ¿Sí? Lo significado o lo significativo de esto es que era una señal que marcaba el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Noten aquí toda la alabanza que está aquí presentando al Mesías, al que iba a venir. Por eso cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con alabanza, listos para alabar al Rey de Reyes. Cuando tenemos una perspectiva y un concepto correcto de Jesús, sabemos que no se trata de cualquier persona. Sabemos que Él es el más importante porque es el creador del universo, el que nos dio la vida. Y Él merece toda la alabanza y la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Zacarías 9:9, ¿sí? Hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y pues aquí enfatiza el sentido de un rey y su reino.
Y mira cómo dice Mateo 21, 4, 7. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Qué tremendo, ¿no? Porque podemos ver hoy en día cómo los reyes y los presidentes, la gente importante, entran a países que van a visitar con muchos guardias, guardaespaldas, con mucha seguridad, y entran y están esperando allí unos carros bien lujosos, ¿verdad? Mostrando la importancia de esta persona que viene a visitar, ¿no? Incluso como el presidente de los Estados Unidos siempre se monta en un avión que es conocido como el Air Force One, y pues es algo imponente su avión. Todos conocen ese avión de Estados Unidos que es exclusivamente para el presidente, ¿no? Y va a los países y pues es lo que lo llevan diferentes. Pero ¿cómo vino el Rey de Reyes? Humilde, sí, sobre un asno, algo tremendo. ¿Y por qué escogió algo? Porque quería mostrar también que él no necesita, ¿verdad?, lo más lujoso. Él es el dueño de todo. Y podemos aprender de esta actitud de nuestro Dios. Mateo 11, 29, Jesús nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si hay algo que podemos aprender de Jesús, es que es manso y humilde. La soberbia y el orgullo, sí, no está en él, y no debe que estar también en nosotros. Sin embargo, pues a veces nos hacemos muy importantes, a veces nos hacemos pues que merecemos lo mejor, y Jesús nos muestra que Él es el dueño de todo y no necesita lo mejor. La primera vez vino, quiero que notemos algunas cosas ahora. La primera vez vino humildemente y nació en un pesebre. Lo acusaron falsamente, lo condenaron a muerte y muerte de cruz. Lo crucificaron, lo enterraron, pero sabemos que resucitó al tercer día. Ahora, en su segunda venida, ya no va a venir en un asno, en un burrito. En su segunda venida va a venir con poder y gran gloria. Va a venir montado en un caballo blanco, dice su palabra, Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y después dice el capítulo 19, mismo capítulo, verso 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá, o va a reinar, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso.
Y noten lo que dice el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo contraste. Qué tremendo contraste. La primera vez, notemos, vino como el príncipe de paz, porque así lo fue profetizado. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido. Él vino la primera vez como el príncipe de paz, pero ahora vendrá como el juez justo, quien juzgará los vivos y los muertos. Mira lo que dice Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero aquí le llama el cual juzga, o el que va a juzgar al mundo con justicia. Tú sabes que Jesús mismo nos dijo en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas sí tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él dijo que tenemos que estudiar lo que dice la palabra acerca de él. Y las profecías de Zacarías que nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y esta era la señal: sobre un pollino, hijo de asna, porque ningún rey, una persona de importancia iba a subirse sobre un burro, porque eso es muy menos para ellos. Eso sería demasiado humilde para ellos. Pero el Rey de la Gloria, ¿verdad? Pudo subirse sobre un asno. Dice el versículo 16 de nuestro texto, Juan 12:16, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Así como nos dice nuestro texto, el versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Y pues sí, al principio hay muchas cosas que no entendemos de las cosas de Dios. ¿Por qué dijo esto? ¿Y por qué, verdad, dice esto? Si usted quiere entender más, póngase a leer y estudiar la palabra de Dios. Y vaya también con buenos maestros de la palabra, que también le pueda aconsejar si no entiende algunas cosas. Y no que uno lo entienda todo, pero sabemos que si uno se aplica, si uno busca, el que busca halla, el que toca se le abrirá, el que pide también se le dará. ¿Sabe? Es cuestión de buscar, ¿sí? Y el Señor nos va a ir revelando, enseñando a través de su Santo Espíritu y aclarando las cosas como son. Sigamos en nuestro texto, el versículo 16. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Entonces ellos después pudieron recordar, por eso hizo esto, porque aquí está escrito. Ahora entiendo por qué escogió, ¿verdad?, un asno. Ahora entiendo por qué, ¿verdad?, lo recibieron como lo recibieron. Porque después el Espíritu Santo les recordó. Sigamos en nuestro texto. Pues sabemos que vino una gran multitud que venía a la fiesta que es la Pascua. Y pues muchos de ellos venían de Galilea y venían con sus corderos. Y algo interesante acerca de esto, porque si se recuerdan en el Viejo Testamento de Abraham y su hijo Isaac, si se recuerdan que iba a sacrificar su hijo Isaac,
que es un tipo de Cristo, ¿sí? Y se monta él en un burro y lleva a su hijo, ¿sí? Y pues sabemos la historia, conocemos la historia, que pone su hijo sobre un altar. Allí en Génesis 22, versículo 3. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados, su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Y pues voy a resumir y parafrasear un poco aquí la historia, pero si se recuerdan que fue esta una prueba para Abraham. Y cuando el Señor le dijo, no toques al muchacho, ¿sí? Ya Isaac estaba sobre el altar. Y el Señor, si se recuerdan, que el Señor ya tenía un carnero atorado en un zarzal. Y fue, ¿verdad?, el carnero sacrificado en vez de su hijo Isaac. Fue lo más una prueba. Y pues es un tipo de figura también de Cristo. Y dice la palabra de Dios que tomó el carnero, lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y eso es lo que vemos, que Jesús, ¿verdad?, es el Cordero de Dios. Y que Dios, el Padre, iba, ¿sí?, a proveer un cordero. Un cordero que conocemos como el Cordero de Dios, Jesucristo. Él es nuestro proveedor. Él ha proveído, sí, por nuestra salvación. Y todo el Viejo Testamento, pues sabemos, es una sombra de lo que había de venir en Jesús, y se cumple en Jesús, en Cristo. Regresando a nuestro pasaje ya, y para llegar al final, dice el versículo 16, estas cosas no la entendieron los discípulos. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que les reveló la persona y la misión de Jesús. Él fue el que les comenzó a aclarar su vista de ver lo que aconteció, porque aún en ese momento era difícil para ellos entender todo lo que estaba pasando y cómo todas las escrituras estaban entrelazadas en estos hechos. Dice el versículo 17 y 18 de nuestro texto, de nuestro pasaje, dice, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle. Dice, porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces, estaba la gente pues con esa expectativa de ver a aquel que resucitó a Lázaro, este gran acontecimiento. Entonces, las multitudes, ¿verdad?, estaban allí alegres y contentos, y algunos pues así lo estaban venerando, haciendo esta reverencia y este homenaje de poner las palmas, sí, ahí delante de él, porque creían que Jesús, ¿verdad?, tenía el poder para resucitar, y estaban pues con esa expectativa que Jesús sería el Mesías, el conquistador que ellos tanto anhelaban. Y pues uno que podía llamar a un hombre después de ser muerto, ciertamente tenía el poder de librarlos del yugo de César. Era el pensar de ellos, pero sabemos que no fue así como ellos pensaron. Versículo 19, pero los fariseos dijeron, y noten aquí, con esto cerramos, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no consiguéis nada, porque ellos vieron las multitudes. Era algo tremendo, están atrás de Jesús. Y ellos dijeron, ya veis que nada consiguéis, nada, por más que hacemos, la gente lo sigue. Mira, y dice aquí, mira, el mundo se va tras él. Entonces la fama de Jesús para estos religiosos era ofensivo.
Era ofensivo para sus enemigos. Los hacía sentir a ellos como que no estaban logrando nada. Y nosotros nos alegramos a ver que sus enemigos se frustran. Que sea Dios levantado y sus enemigos esparcidos. Sabes, los fariseos estaban aquí, sí, frustrados, pero también estaban exagerando cuando dijeron el mundo se va atrás de él. ¿Sabes por qué? Porque bueno fuera. Ellos dijeron porque no podían parar. Ellos dijeron esas palabras, mira, se va el mundo tras de él. Ellos dijeron eso porque no podían parar el plan de Dios por los celos. Tú sabes que a veces la gente celosa a veces dice, mira, ¿quién se cree? Sí, muy acá, ¿no? Y se expresan de una cierta forma. Entonces, de celos dijeron, el mundo se va atrás de él. Lamentablemente, el mundo va atrás de otras cosas y no tras de Jesús. Bueno fuera. El mundo aún más, y no solamente el mundo, pero más triste es que muchos creyentes también se van tras otras cosas y no Jesús, y no tras Jesús. Tristemente muchos creyentes se van tras el dinero, lo material, las cosas de este mundo, los placeres. Y pues la enseñanza de la semana antepasada hablé sobre la importancia de tener al Señor como prioridad y usé el texto de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y pues, bueno fuera que fuéramos tras Jesús y no solamente cuando tenemos problemas o una situación, que no Él sea el centro de nuestra atención, porque en Él, hermanos, está la vida, porque en Él está la plenitud, porque en Él está todo lo que necesitamos para ser felices. El problema es que tenemos conceptos equivocados que todavía no está alineado bien a la palabra. Y porque tenemos estos conceptos que pensamos que esto nos va a hacer feliz, esto me va a hacer feliz. Tu Creador sabe lo que te va a hacer feliz. Jesús dijo, la vida no consiste en lo material. Bueno fuera que fuéramos tras Jesús, porque ahí Él traerá paz a nuestro corazón. Pero cuando no hay paz es porque estamos buscando las añadiduras que viene y que Jesús nos da cuando lo ponemos a Él primero. Pero cuando tenemos otras prioridades y vemos a Jesús como una opción, es cuando nos equivocamos y todavía no tenemos el concepto correcto de Jesús. No sabemos en verdad quién es. Es el que te da la vida. Es el que nos llena, ¿verdad?, de misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Nos ama con un amor eterno. Mostró su amor para con nosotros muriendo en una cruz. ¿Qué tipo de amor es este? Esto no es un invento, esto no es una historia. Hermanos, esto está registrado, no nomás una historia que lo contaron por ahí. Está comprobado, sí, por tantos, que Jesús murió en una cruz y resucitó al tercer día. Y pues le damos toda la gloria a Él. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos invita también a celebrar su llegada a nuestras vidas. Jesús vino a entrar y a triunfar en nuestros corazones.